Yo el nombre legal que tengo, digamos el que tengo en el DNI, es Juan Arnold Kremer. Ustedes saben que Kremer es un apellido alemán como García. En Alemania es absolutamente plebeyo. No es von. Y adopté el nombre de Luis Mattini como un nombre militante, que actualmente lo uso como nombre artístico, para decirlo así, pero en realidad es porque es para reafirmar una militancia en una época. Yo nací en Zárate, la ciudad que queda acá nomás. Éramos una familia de Zárate, casi todos eran de Zárate, mis padres, los dos, mis tíos, la mayoría, eran familia de Zárate, ¿no? Yo viví la infancia peronista, y la infancia peronista, al margen del peronismo, desde el punto de vista social fue el estado de bienestar. Mi madre y mi padre se habían conocido en Zárate en el frigorífico Smithfield, donde mi padre era carpintero en el frigorífico primero, y mi madre entró de operaria en el frigorífico, era obrera del frigorífico, y entonces mi madre, sobre todo mi madre y mi padre también, nos hablaban de lo injusto que era la situación de la clase obrera en ese tiempo, de ellos, lo que sufrían ellos como trabajadores. Y mi madre me decía que el peor enemigo que tuvo ella para ir al sindicato, ¿quién fue? Sus propios hermanos, los hermanos varones, que entonces la veía y decía, ¿qué andas ahí con esas arrastradas que van a los sindicatos? Bueno, ese tipo de prejuicio. Y entonces yo fui mamando, realmente de chico, lo que yo me mamé fue sobre todo la década del 30 en la Argentina. Yo nací en el 41, pero la década del 30 es como si lo hubiera vivido porque me contaban lo que era la injusticia social y cómo todo eso había cambiado. Ahora vivíamos en otra situación. Mi padre era simpatizante del peronismo, pero simpatizante porque, veía que era mejor que lo que había antes, no era militante ni nada por el estilo, pero era delegado de fábrica. Y entonces llegó al sindicato la orden de Perón de aprobar la Constitución y el proyecto de Constitución de 49, modificación de Constitución, y para mandarla al Parlamento. Y entonces mi padre, vino el delegado peronista y le dijo, mira, Kremer, tenés que firmar acá, delegado. Y mi padre dijo, no, hagamos una asamblea, yo quiero discutirla. Porque mi viejo me contaba que la Constitución de 49 tenía cosas muy buenas, pero tenía otras cosas terribles, tenía elementos fascistas directamente, ¿no? Control de las masas, etc. Entonces él la quería discutir. Entonces se enojaron y ahí el delegado peronista le dijo, mire, Kremer, Perón nos enseñó una cosa, dice, que a los Contreras hay que cortarle la cabeza con el filo del hacha. Pero a los malos peronistas hay que rompérsela con el ojo del hacha. Y yo no sé si ustedes captan la diferencia de romper una cabeza con el ojo del hacha y cortar la cabeza. Te morís igual, pero una es más terrible. Y eso era muy típico de Perón. Y yo me acuerdo que mi viejo fue cuando se hizo antiperonista. Se fue del peronismo espantado, que después retomó de nuevo el peronismo de alguna manera cuando la Revolución Libertadora, que terminó siendo peor todavía. A los 16, 17 años, una cosa así, yo me ligué a una biblioteca popular en Zárate, esas bibliotecas que hacían antes los viejos socialistas, que se llamaban José Ingenieros. Yo estaba mirando los libros así, dale, mirá, y por ahí veo Marx y Engels. Bajo el libro y yo ya en ese momento estaba vinculado al sindicalismo, ¿no? De todas maneras. Y leo que hablaba de sindicatos, de huelgas, el libro decía, no sé, la cuestión de
Oh, interesante. Entonces, bueno, yo llevé y me agarré una intoxicación impresionante, me empacho, ¿no? Me empaché. Pero había cosas que entendí, embalado, qué sé yo, pero me embalé. Y entonces voy a devolví el libro así, y estoy mirando así, y viene un señor y me dice, hola, buenas tardes. Evidentemente con un acento extranjero, bien castellano, pero con acento extranjero. Era un alemán, don Enrique Hisch, que había sido militante con Rosa Luxemburgo. Y entonces me dice, él se presenta, ¿no? Ah, sí, encantado. Dice, ¿usted ha leído esto? Yo era un mocoso, pretencioso, bueno, con todo lo que tienen los adolescentes. Y entonces, sí, claro, leí. ¿Y usted entendió? Sí, claro. No, usted no entendió. Cuando digo usted no entendió, bueno, ubíquense, era un adolescente. Y entonces la alemana ahí se dio cuenta, y dijo, no, espere, comprenda. Usted sabe que no puede aprender álgebra si no sabe la aritmética antes. Sí. Bueno, esto es lo mismo, usted tiene que seguir un orden. Esto es marxismo. Ah, ¿y qué es? El marxismo, ¿qué es el marxismo? Me dice, el marxismo es vida. Así, son palabras que me recuerdan. El marxismo es vida. El marxismo es la interpretación del mundo. Y a partir de ese día el alemán empezó a ser mi maestro. En ese tiempo que yo era medio sindicalista, protestón, la gente del Partido Comunista de Zárate me seguía como una niña de 15 años. Es decir, yo era un candidato perfecto, era obrero, intelectualizado, joven, peleador. Y todo el mundo me quería afiliar al Partido Comunista. Y yo no acepté nunca porque me formé con este hombre, ¿no? Pero entonces sí enganché cuando vino gente del grupo Praxis, que formaba Silvio Frondizi. Silvio Frondizi fue un intelectual muy avanzada en la Argentina. Silvio Frondizi en los años 50 escribió su tesis sobre la integración mundial del imperialismo, y además él se decía que no había caso, que la única solución para la Argentina era la revolución socialista. En ese momento estaba el gobierno de Arturo Frondizi, era absolutamente legal, pero nosotros ya pensábamos que la revolución era un fenómeno clandestino, entonces que peleábamos contra la legalidad del Partido Comunista. Nosotros pensábamos que la revolución iba a ser clandestina y que había que cuidar la legalidad y conservar la clandestinidad de la militancia. Y decidimos empezar a usar seudónimos. Y yo me puse Luis. Casi todo el mundo elegía nombres ya trillados, Nicolás por Lenin, Ernesto por Guevara, bueno, unas cosas así, ¿no? Entonces todo el mundo. Y yo puse Luis porque soy un gran admirador de Beethoven. Paradójicamente, entonces era mucho más clandestino todavía, porque nadie se podía imaginar que por ese lado. Yo siempre digo que Praxis fue una buena escuela de cuadros. Casi todos los de Praxis después terminaron siendo dirigentes en lo que fueron los 70, ¿no? Pero lo que sí era evidente, bueno, yo lo veo ahora como evidente, ¿no?, era que nosotros no teníamos una línea concreta. Era en general, hablábamos de la revolución socialista en general, pero no teníamos una línea concreta. Y pintábamos, qué sé yo, recuerdo algunas pintadas que eso refleja todo. La crisis de este gobierno, porque claro, el gobierno estaba en crisis, pero siempre los gobiernos están en crisis, ¿no? La crisis de este gobierno es el fracaso de la burguesía. La única solución es el gobierno de los trabajadores. Praxis, pum. Así, consignas de ese tipo, consignas muy generales, ideológicas, ideologistas, porque no teníamos, por eso tampoco duramos mucho. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la Nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía.
Cuando da el golpe de Onganía, una cantidad de gente, como era yo y otros, que dijimos, esto es terrible, esto es el fascismo. Dijimos, esto es el fascismo. Y empecé a caminar por las calles de Zárate, desolado, sin saber qué hacer, digamos. Bueno, se estaba viviendo el golpe y eso, pero me refiero, ¿y ahora qué hacemos? Y se me ocurrió escribirle a don Enrique Gish, a mi viejo maestro. Entonces le mandé una carta muy cosa y le dije, mire, don Enrique, lamento molestarlo, ¿sabe qué pasa? Que estoy muy desolado porque no sé qué hacer. Entonces voy a aprovechar ahora para estudiar bien el marxismo. Entonces, de alguna manera, para decirle, oriénteme, ¿no? Una cosa así. Recibí la carta de respuesta. Y el alemán dice, bueno, yo acá estoy, camarada, como decía él, acá estoy camarada, no estoy tan ocupado como usted cree. Y entonces, punto, y aparte, y pone, como escribe. En cuanto a eso que usted dice de que ahora va a esperar que pase la onda y va a estudiar marxismo, le voy a decir una cosa, le voy a escribir una frase del gran Goethe. Quien en tiempos inciertos cultiva el espíritu incierto, contribuye a la incertidumbre. Me mató. Basta, dice, no contribuye a la incertidumbre. Busque, salga a buscar que se avecinan nuevas camadas de militantes, tal. Busque que lo va a encontrar, pero no se quede quieto, busque. Así, y termino acá, busque. Y al poco tiempo doy con la gente de Santucho. Estoy hablando del 68. 68, 69 fue cuando se organizaron las organizaciones armadas, empezaron las operaciones y bueno, así me ligué con el PRT. Toda mi militancia había sido desde Zárate, Campana, todo. Y un día alguien nos contacta en nombre del PRT. Y yo me recuerdo que cuando me dijeron, yo dije, PRT, esto es año 68. PRT, digo, es un partido trotskista. Sí, porque los trotskistas, porque el PRT. No, yo me acuerdo que dije, no, yo con los trotskistas ni a misa. Pero no por una postura estalinista, sino porque yo con los trotskistas siempre tenía problemas en los sindicatos. Siempre que si yo decía huelga, ellos decían huelga general, y si yo decía huelga general, ellos decían huelga general incendiando. Bueno, en una palabra, esa era la historia mía. Entonces el compañero que nos presenta dice, no, pero se trata de Mario Roberto Santucho, que viene de Santiago del Estero. ¿Quién es? Y nos habla de él y nos explica lo que está haciendo y lo que propone, y me conquistó la idea cuando él dijo, bueno, hay que empezar a hacer las acciones armadas acompañando las acciones de masa, ya se había dado el cordobazo, ¿no? Acompañando las acciones de masa, y las armas las provee el enemigo, ¿no? Viene el compañero y dice, mirá, dice, el enemigo está ahí. ¿Dónde está? Bueno, pero ¿dónde está? Y está ahí, está a la vuelta de la esquina, es el policía de la esquina, hay que sacarle la pistola. Y a mí me pareció un descubrimiento la idea, ¿no? Empezar así. Lo que a mí me llamó la atención de él de entrada es que era evidente que era un hombre que siempre que hablaba sobre lo que sabía. Siempre hablaba sobre lo que sabía, que no es poca virtud en Argentina, especialmente en Argentina. Y además que lo que decía lo hacía. Era un hombre que no mandaba hacer. Él lo que decía lo hacía. Cuando le cuento esto del empezar a desarmar policía, a mí me cuentan los compañeros que en Tucumán pasó así. Que decía, bueno, mirá, para desarmar un policía hay que hacer así. ¿Cómo? Bueno, vení, hermanito, vení. Entonces el Santucho agarraba 4 o 5, los organizaba y se iba él a desarmar los policías, ¿no? Siempre puso el cuerpo adelante. Y nosotros nos formamos después todos en esa cultura, donde el jefe pone el cuerpo adelante, el jefe da el ejemplo, el jefe, lo que se dice se hace, y si hay una cosa que no nos pueden negar a nosotros es que lo que el PRT decía, lo hacía. La burguesía no tiene posibilidades de encontrar salida ni a corto ni a mediano plazo para solucionar desde un punto de vista capitalista los problemas de Argentina, y donde por el contrario la clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos, avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el poder. La cuestión es que el PRT me plantea a mí que tenía que dejar de laburar. Yo tenía un laburo, Dalmir era un
un lujo el laburo que yo tenía. Bueno, en ese momento los obreros especializados ganábamos muy bien. Y entonces yo me acuerdo que le dije, ¿pero cómo? ¿Y no iba a laburar? No, hermano. Dice, bueno, ahí, con toda la formación que yo tenía, sin embargo, eso me chocó. Me chocó, pero ¿cuánto que de qué vivían Marx, Engels, Lenin y todo eso? Me decían, ¿no? Lo primero que me dijeron, no te comparas con nadie, casi. Y yo me acuerdo que entonces, bueno, pero lo entendí rápidamente, lo asimilé rápido. Y me acuerdo que yo fui a mi casa y le digo a mi mujer, le digo, mira, voy a tener que dejar de trabajar porque... Ella dice, ¿y de qué va a vivir? Y me van a adjudicar una renta. Y yo me acuerdo que dijo, ¡ay, que va a ser un mantenido! La expresión, ¿no? Y bueno, lo arreglamos, la convencí, bueno, se entendió, qué sé yo, y entonces empezó la militancia más comprometida. Una de las primeras actividades clandestinas que tuvimos en el PRT fue que fuimos un grupo de 20 compañeros a Cuba, a entrenamiento. Y cuando llegamos al campamento, nosotros empezamos los primeros días de entrenamiento, que teníamos un horario de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, más o menos. Era un horario como un horario de trabajo, una cosa así. Pero nosotros éramos militantes del PRT. ¿Cómo va a trabajar horario? Entonces le dijimos, ¿por qué no nos hacen los cursos más temprano? Y los cubanos dijeron, mira, muchachos, dice, nosotros acá tenemos un personal que cumple un horario. Claro, eran laburantes. Eran todos, nosotros éramos militantes. Ellos eran laburantes, ¿no? Eran revolucionarios, pero eran su trabajo. Entonces nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana gimnasia. Yo la primera vez en mi vida que hice gimnasia. Y después de las 5 de la tarde, cursos. Hacíamos cursos. O sea, hacíamos una vida militante de las 6 de la mañana que nos levantábamos hasta las 10 de la noche, que tocábamos diana de dormir. Y los primeros días nosotros sentimos que los docentes cubanos, los que nos daban los cursos, eran duros. Cuando digo duros me refiero a el docente que tiene al trote a los alumnos. Y nos llamó la atención, porque un poco, para nosotros eran los camaradas, los compañeros cubanos, por supuesto. Bueno, una semana sí, pero después de la semana que nosotros hacíamos semejante disciplina, los docentes se abrieron. Vino un docente en particular y nos contó. Dice, bueno, chicos, miren, tenemos que explicarles una cosa. Miren, dice, nosotros entrenamos 3.000 argentinos. ¿Ustedes saben que son 3.000 argentinos todos juntos? Dice, insoportables. Unos peor que otros. Dice, no sirvieron para nada, ninguno hizo nada. Dice, entonces cuando nos dijeron que venía otro grupo de argentinos, nosotros nos sorteamos a ver a quién le tocaba la desgracia. Dice, eran ustedes, dice. Francamente, cambiamos de idea. Ustedes son otra cosa. Nosotros estábamos toda la semana ahí. Y el fin de semana nos ponían en una casa en La Habana, libre. Entonces recorríamos La Habana, conocíamos, preguntábamos todo, hablamos con todos, nos metíamos en los CDR. Por eso Santucho había dicho que lo de Cuba era una escuela. En realidad nosotros la conocimos así, la revolución. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. La mayor parte de la dirección del partido estaba presa. Y nosotros en la regional Zárate, Campana, Varadero, estábamos sólidos, muy sólidos, justamente porque era pueblo chico, nosotros cuidábamos mucho más la seguridad.
Los rosarinos, me acuerdo que eran unos aventureros total, salían a cara descubierta. Nosotros, para hacer una operación, nos disfrazábamos de monos, qué sé yo, porque teníamos que... Yo era muy conocido en Zárate, con la altura que tengo, todo, no era cuestión de ponerse un antifaz, ¿no? Y la regional nuestra no sufrió muchas caídas en ese periodo, hasta que se producen los hechos de Trelew, que fueron muy trágicos para todos nosotros, fue muy doloroso y que fue un antes y un después. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, de responder de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. Cuando él regresa de Cuba, bueno, se hace cargo del PRT y se convoca un comité central, y en ese comité central, ahí nos conocemos a fondo, digamos, porque en realidad nos habíamos visto nada más que en el Congreso. Y yo me acuerdo que Roby me lleva aparte y me dice, hermanito, ¿cómo están las cosas? Porque él hablaba así, ¿no? Mirá, Roby, nosotros allá estamos bastante bien porque no tuvimos caídas. Dice, la primera pregunta que me hizo, porque era una situación de crisis grave en el PRT, me dice, ¿y cuántas armas tienen? Y le digo, mirá, nosotros tenemos, y le enumero una cantidad de armas que teníamos, ¿no? Pero se lo digo como quien está rindiendo un informe lamentable, como pidiendo disculpas. Digo, mirá, lo que pasa, pero tenemos planes de hacer más. Y él me mira y me dice, ¿tanto tienen? ¡Qué bueno! Y ahí yo tomé conciencia de la situación grave que estaba pasando el PRT. Esto fue a fines del 72, una cosa así. Estaba pasando una situación muy grave. La mitad de las regionales destruidas, muchos compañeros presos, etc. Entonces, a partir de ahí, él me propone al Comité Central que a mí me incorporen al Buró Político. Por eso empezamos. Entonces yo paso a ser dirigente de Zárate, de cambio de esta regional así, a ser miembro del Buró Político. Como nuestro partido estaba enterado de la presencia de periodistas extranjeros en el país, creímos conveniente nosotros citarlos para tratar de explicar distintas inquietudes que haya en el exterior sobre la situación de la lucha de nuestro pueblo. Para eso, nuestro partido designó a 2 miembros del Buró Político, que somos, yo que soy Enrique Borrera, y el compañero que está conmigo, que es otro compañero del Buró Político, Luis Martín. Esta mañana se protagonizó en Córdoba un nuevo hecho de los denominados repartos efectuado por un grupo subversivo del medio. Bueno, el señor Miguel Perales era el conductor del camión que fue asaltado por el grupo extremista. ¿Puede relatarnos cómo fueron los hechos? Bueno, nosotros íbamos por la calle Cochabamba. Al llegar a la altura de la Ana María Llané, los alcanzó un Peugeot y se los cruzó adelante. Entonces se bajaron 2 y les dice, bueno, los van a acompañar a repartir la carne a un barrio pobre. Perdón, ¿eran 2 hombres? Se bajaron 2, iban 3 hombres y una mujer en el coche. Uno a veces pierde de vista cómo es posible. Por ejemplo, yo, que era un obrero absolutamente honesto, casado con una docente absolutamente honesta, bueno, yo he violado todos los artículos del Código Penal. Y hoy en día sigo siendo el tipo honesto de siempre. No tengo cara, digamos. Yo pago los impuestos todos rigurosamente. Y es muy difícil entender si uno no vive el contexto de época. Lo primero que aparece es la ruptura de ciertos criterios morales. La gente veía, en general, la población se empezaba a ver que el capitalismo como sistema es tan injusto que hay ciertas cosas que no son injustas.
cuando nosotros planteamos la idea de que asaltar un banco no era un robo, sino una expropiación, me acuerdo que usábamos la palabra expropiación, ya la gente venía también primero, de la experiencia de expropiaciones que hubo en Argentina, muy buena en la época del peronismo. Pero además la experiencia de la Revolución Cubana, que el Che Guevara lo primero que hace es expropia el Hotel Hilton. Bueno, es como símbolo, digamos. Quiero decir que se va haciendo una apertura mental en general, no quiero decir que sea todo igual, pero se va rompiendo la idea rígida de esa propiedad, lo sagrado de la propiedad privada. Y entonces eso abre el camino, cada vez más a las acciones ilegales, absolutamente legales para uno, porque son para el colectivo. El Ejército Revolucionario del Pueblo reclama para la definitiva liberación del señor Sylvester. En carácter de indemnización a los trabajadores de la carne, la empresa Swift deberá distribuir 25 millones de pesos en alimentos. Compañeros, ha sido necesario un acto de violencia revolucionaria para dejar al desnudo la violencia de los opresores, la de todos los días. Sabemos que con esta acción no vamos a solucionar los problemas que están padeciendo la clase obrera y el pueblo. Sabemos que con las frazadas, los alimentos, los útiles escolares, no va a terminar la miseria de los trabajadores argentinos. Pero esta acción de justicia popular ha servido para mostrar que las conquistas para el pueblo no se mendigan, se arrancan mediante la violencia. Que la dictadura militar es ineficaz para la represión de la invencible guerra revolucionaria que ya ha comenzado. Cuando tuvimos problemas graves, o sea, de errores graves, trágicos, más de una vez la propuesta de algún cuadro fue, bueno, digamos que no fuimos. Y yo me acuerdo que en eso, Santucho en eso era como Jesús. Para él la verdad era sagrada. Y yo recuerdo, el caso más triste que es conocido, muy conocido, un caso terrible, que fue cuando se fue a ejecutar a un capitán Viola del ejército, mataron a la niña. Y yo me recuerdo que lo que fue la reunión de nosotros, estábamos descompuestos, porque no sabíamos qué hacer, era gravísimo lo que había pasado. Y alguien canchero dijo, che, esperá, ¿no? Ocultémonos, no digamos que fuimos nosotros, digamos que no, neguémoslo, y total, hay tanta violencia en Argentina, y es cierto, había tanta violencia. Y yo recuerdo que Santucho dijo, no, la verdad es sagrada, la mentira tiene patas cortas, no, tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo, y lo asumimos diciendo que fue un error grave, todo lo que sea, pero quiero decir que no admitíamos la mentira. Y se hizo en la población una conciencia de que nosotros siempre decíamos la verdad. Eso era bastante importante. Compañeros, queremos contribuir a la organización y movilización revolucionaria de los trabajadores. Sin la participación activa de las masas, es imposible el triunfo, aún el más pequeño. La potencia del pueblo debe desplegarse con toda intensidad, y su columna vertebral será el ERP, junto a las demás organizaciones armadas. El PRT-ERP fue peculiar. No solo respecto a Montonero y eso, que también es una peculiaridad argentina, bien peculiar, sino en general del movimiento latinoamericano que surgió a partir de lo que yo llamo el guevarismo. La experiencia de Guevara y las tesis de Guevara y lo que hace Guevara es que justamente nos da la razón de lo que venimos pensando mucha gente. Y que yo llamo guevarismo porque se distingue de lo que fue el stalinismo, se distingue de lo que fue el trotskismo. Una nueva etapa de la sociedad donde no existirán las clases y por lo tanto no podrá haber diferencia ninguna entre trabajador manual o trabajador intelectual, entre obrero o campesino.
Por eso nosotros tratamos de ser fieles al principio de que los dirigentes deben ser ejemplo. La faceta trotskista del PRT se juntó con la faceta guevarista y lo hizo una organización cuyo rasgo más marcado, podría decir, fue la persistencia en lo inclaudicable. Es decir, el no negociar fue un rasgo típico del PRT, ¿no? El no negociar, y ese no negociar es un rasgo típico de Guevara. Más, yo sostengo que Santucho fue el continuador del Che, sin duda. Santucho, la continuación de la lucha armada por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo significa concretamente que van a continuar los secuestros de ejecutivos de grandes empresas. Mientras los ejecutivos de grandes empresas sigan explotando al pueblo argentino, nuestra organización va a seguir tomando medidas contra los ejecutivos de las grandes empresas. Lo que nosotros más rescatamos de Guevara creo que es la ética de Guevara, ni hablar, pero sobre todo en términos en términos militares, en términos de estrategia, lo que podemos llamar la inmanencia. Eso significa actuar en cualquier momento contra la injusticia y a pesar de todo. No esperar a que haya condiciones, etcétera, que la felicidad va a ser en el futuro. En ese marco nosotros desarrollamos la estrategia que consistía en que, bueno, la vía armada inevitable, porque lo que consideramos es que el sostén del poder, el sostén del privilegio, eran las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en los países, en nuestro país, en cada uno de los países, ya no tenía el objetivo histórico como cuando fueron fundadas de la defensa de la patria, porque ya no había guerras patrióticas, sino que las Fuerzas Armadas estaban destinadas a contener las insurrecciones populares. Y elaboramos una estrategia que consistía en utilizar las ciudades como permanente ofensiva a las Fuerzas Armadas y al poder, permanente acoso, acosarlas, los cuarteles, no dejarlos dormir, digamos, los cuarteles, pero estábamos convencidos que ni aún en los grandes combates que dimos en las ciudades, eso eran combates definitivos, ni mucho menos. Estábamos convencidos que para derrotar el ejército había que sacarlo de la ciudad y llevarlo al campo. Y esa era la idea de armar el foco rural, la guerrilla rural. En el cerro tucumano, montaña adentro, ya en la espesura, se oyó un susurrar extraño como un secreto de muchas voces. Los cañaverales se encendieron, los sindicatos se estremecieron, monopolita y banquero, miedito en serio esa vez sintieron. Nosotros elegimos en Tucumán porque parte de nuestra concepción estratégica, que era muy fuerte, es que la guerra popular no era un problema de geografía, que lo fundamental de la guerra popular era la participación de las masas, la participación del pueblo, de la población. Entonces, que ahí donde hubiera población se podía hacer, donde no hubiera población no se podía hacer. Por ejemplo, si en la provincia de La Pampa, que es llano y que no hay bosques, hubiera millones de personas, nosotros haríamos la guerra ahí. Ese era, digamos, metafóricamente el ejemplo. Y por esa razón elegimos Tucumán, porque Tucumán se daban las condiciones de ser la provincia más densamente poblada de la Argentina, lo cual no quiere decir que fuera toda campesina, pero sí era más poblada, y que estaba muy pegado a las condiciones geográficas favorables, como es, que eso ayuda, la selva y los montes. Mayor, ¿cuánto hace que están aquí? 60 días, señor. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna baja. ¿Y de parte de los delincuentes subversivos? Bueno, conocemos 3 bajas, señor, de parte de los delincuentes subversivos, pero creemos que pueden haber más. Normalmente ellos tratan de recuperar a sus heridos. ¿Qué opinión tiene usted de los delincuentes subversivos? Son unos infelices, señor. ¿Qué están haciendo acá, soldado? Estamos acá operando contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo, soldado? El enemigo subversivo que nos quiere quitar la Argentina.
hubo un error estratégico, dentro del plan estratégico, de lectura estratégica, en la cual tenemos que acusar a toda Latinoamérica. Nos equivocamos todos. Porque en Latinoamérica se armó siempre, viniendo desde la isla célebre, la idea de que los yanquis es lo más poderoso que hay y que todos son los yanquis, el enemigo malo, los malos son los norteamericanos. Y nosotros hicimos toda una estrategia tirada contra la estrategia norteamericana. ¿Y cómo hacen los yanquis cuando hay una guerrilla? Pues mandan la aviación, los helicópteros, el ejército, intentan, bueno, y así le fue en la historia. Y a nosotros, los que nos reprimió, los que nos derrotó, que nos enteramos después, estoy hablando ahora muy así, pero ojo que en ese momento fue la doctrina francesa. Y la doctrina francesa es la que empezó a aplicar la dictadura militar en Tucumán. Por ejemplo, el primer general que fue con 5.000 hombres a Tucumán, cuando nosotros teníamos la guerrilla ahí arriba, ¿qué hizo? No subió al monte para nada y empezó a hacer todos los trabajos de investigación y de represión en el llano, es decir, en los ingenios, abajo en la población civil, cuando digo la población civil me refiero a los activistas, todo lo que era nuestra base, porque ellos partían de una expresión, bueno, quitarle al agua al pez, ese era el agua que teníamos nosotros. Y nosotros estábamos arriba y el ejército nos subía. Y como nosotros estábamos con la doctrina norteamericana en la cabeza, entrenados por la doctrina norteamericana y no la francesa, no sabíamos ¿qué empezamos a decir? El ejército no se anima, el ejército no se atreve, el ejército no está preparado todavía, no porque fueran cobardes en sí mismos, sino porque no está preparado, está preparando la cosa. Entonces, ¿qué hicimos? El primer error que cometimos es que invertimos las leyes de la guerra. Atacamos al enemigo en posiciones fijas. La esencia de la guerrilla es que ataca al enemigo cuando se mueve. Lo atacamos en posición fija. Y bueno, hicimos 2 o 3 combates en posición fija que salieron mal. Tuvimos heridos, muertos, prisioneros. No fue un buen resultado. Y el general Vila siguió haciendo lo que hacía ahí. En determinado momento el general Vila es destituido. Nosotros no analizamos por qué cambian de general. Y fue el general Bussi. Y entonces el general Bussi va a Tucumán y llega a Tucumán, bueno, lo digo así para hacer gráfico, ¿no? Y dice, qué barbaridad que han hecho acá, pobre gente, a Vila, ¿no? Y lo que empieza a poner a los soldados, concretamente los conscriptos del ejército, no van a combatir, van a pintar las escuelas, hacer actos de servicio en las escuelas, arreglan todos los sindicatos, todo. Por supuesto, los activistas de Tucumán ya habían sido muertos o desaparecidos, todo. No quedaba nadie del activo de Tucumán, y entonces Bussi se hace. Y mientras tanto prepara comandos, esto es la doctrina de Argelia con todo, ¿no? Prepara comandos no de soldados, sino de suboficiales en adelante, comandos especialmente entrenados, como pequeños grupos guerrilleros, y los hace subir al monte, que suben como comandos. Con toda la información que había logrado Vilas, del bajo con la montaña, de los contactos que teníamos, actúan con esa información y nos van tirando emboscada en cada encuentro. Prácticamente la guerrilla del RP nunca fue derrotada en una batalla. No hubo una batalla que la derrotaron, no se puede decir el combate tal, la batalla tal, no, fue desangrada. Hasta que en un momento que nosotros, bueno, la bajamos porque teníamos que cambiar. Es cuando empezamos a darnos cuenta de que está pasando las cosas. Toda esta estrategia que nosotros desarrollamos tan brillantemente teóricamente brillante, porque incluso decíamos que la guerra iba a tener un carácter nacional y que como el ejército argentino iba a quedar ahogado por la guerrilla, entonces los norteamericanos iban a invadir y entonces esa guerra civil se iba a transformar en una guerra nacional liberadora, porque íbamos a tener que pelear contra los yanquis y ahí íbamos a ir todos los argentinos, casi deseábamos que nos invadan, ¿no? Esos eran los conceptos teóricos,
todo eso estaba basado en el apoyo de la población. Y ese fue el punto débil del RP. El PRT confundimos, ¿no? Cierta simpatía por todo un periodo de que hicimos cosas bien hechas, cierta simpatía general con el apoyo de la población. Yo lo que creo que nunca hubo un apoyo activo, al contrario, después la población argentina mostró tener aspectos, bueno, que mejor que se lo olvide, qué sé yo, el Mundial de Fútbol de la dictadura o la Guerra de las Malvinas, donde a la población le salió un chauvinismo espantoso, bueno. Es decir, nosotros en eso creo que nos equivocamos, que la población estaba en otra cosa. Como todos sabemos, la situación en la Argentina de las masas es muy favorable. Ha habido grandes movilizaciones, continúa habiendo, y se han comenzado a desarrollar las fuerzas revolucionarias. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional, un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratadas. Lo que no se permitía en Argentina era el regreso de Perón. Y en la NUCE lo provoca Perón y dice, bueno, que vuelva si le da el cuero. Y Perón vuelve. Y entonces el regreso de Perón en la Argentina cambiaba todo. Y nosotros no supimos leer bien eso. Es decir, que si bien Perón, nosotros seguíamos discutiendo que Perón era un burgués, que Perón no era Fidel Castro, que Perón no iba a hacer el socialismo. Y los únicos que decían que Perón iba a hacer el socialismo eran los Montos, nadie decía eso, ¿no? Pero era también nuestra confusión. En realidad, el regreso de Perón nos perturbó la estrategia nuestra. Para nosotros, de la NUCE pasábamos la guerra prolongada. Entonces, cuando se da el gobierno, que ustedes saben que fue primero Cámpora, porque Perón... Nosotros hacemos un análisis que, bueno, nosotros no podemos atacar al gobierno, porque el gobierno de Cámpora, como quiera que sea, era un gobierno popular, elegido por el pueblo, y lo que hacemos, mandamos una carta a Cámpora donde decimos que nosotros no le vamos a atacar al gobierno mientras el gobierno no ataque a las fuerzas populares. Pero lo que nosotros analizamos es que las Fuerzas Armadas no fueron derrotadas, sino que las Fuerzas Armadas se retiraron de la escena política, dejaron lugar a los civiles, pero se retiraron para prepararse mejor y que iban a dar un nuevo golpe de Estado. Cuando la burguesía argentina fracasara en querer administrar el país, iban a dar el golpe de Estado, y que nosotros teníamos que prepararnos para enfrentar ese golpe de Estado. Y prepararnos, estoy diciendo lo que pensábamos en la época, ¿no? Y prepararnos significaba, por un lado, preparar armamento, preparar instrucciones, personal, todo. Y por otro lado, es desmoralizar lo más posible a nuestro enemigo, que eran las Fuerzas Armadas. Y es por eso que nosotros seguimos haciendo operaciones militares contra las Fuerzas Armadas. Las operaciones militares que hicimos siempre fueron contra las Fuerzas Armadas, por lo menos durante un tiempo. De abril se ha secuestrado a un contraalmirante. Mientras tanto, en el local de fabricaciones militares, el grupo sedicioso ya prácticamente había procedido a su copamiento total y se habían apoderado de armas y explosivos. Yo hoy, para mí, tengo claro que fue un error. Un error porque las Fuerzas Armadas eran parte del poder, bueno, el poder ejecutivo, bueno, fue un error. Creo que nosotros tuvimos una lectura estratégica correcta, que las Fuerzas Armadas se preparaban, porque iba a haber un golpe de Estado, etcétera. Creo que era justo prepararse para enfrentarla, pero me parece que la vía que usamos fue un error. Un error, que ese error nos costó mucho. El 76, que viene el golpe de Estado, hacemos la Montechingolo, una catástrofe esa operación de Montechingolo,
Santucho hace un parate, esto fue en mayo, más o menos en mayo del 76, hace un parate y dice, bueno, compañero, acá hemos cometido un error muy grave, algo pasó, y entonces él dice, bueno, él explica que hemos cometido un error de apresuramiento, que tenemos que recomponer la fuerza, y propone una especie, no una retirada, pero sí dejar de mantener la ofensiva, pasar a la defensiva, recomponer la fuerza, prepararnos por lo que él imaginaba que dentro de 2 o 3 años iba a haber un nuevo auge de masa, y estar en condiciones, y mientras tanto preparar fuerzas militares y para la próxima oportunidad proteger la organización. Y en esa discusión se propone que él salga del país. Alguien propone que él salga del país, no él. Y él se pone duro. Primero dice que no, pero nos imponemos, en realidad el colectivo de la dirección, Benito Urteaga, yo, Gómez, una serie de compañeros, no, Roby, nosotros podemos manejar el partido de ese periodo. Vos te salís del país, te vas a Cuba, y en Cuba te haces todas las relaciones internacionales a vida y por haber, porque ya estábamos cansados de pedir relaciones con uno o con otro, conseguís armamento, conseguís entrenamiento, todo eso, y dejarnos a nosotros que manejamos la cosa. Bueno, finalmente él accede. Que Santucho saliera del país era una decisión muy grave. Quería decir que las cosas estaban muy difíciles, ¿no? Era una decisión muy grave. Entonces yo dije, como soy yo, me acuerdo siempre cuando digo mi faceta germánica, dije, bueno, la decisión la hemos tomado, ya está, que se vaya mañana mismo. Me acuerdo que lo dije así, mañana mismo. Mañana mismo de una forma metafórica, pero no tan metafórica, no era mañana, pero era pasado mañana. Nosotros lo documentábamos en 2 días, lo poníamos fuera del país en 2 días, teníamos un aparato. Y Roby dijo, no, compañero, porque dice el 19 de junio se hace la reunión con Firmenich para formar las viejas discusiones que teníamos con los montoneros. Hay una reunión con Firmenich y yo quiero estar en esa reunión. Y me acuerdo que yo fui el primero que dije, no, Roby, no es necesario que vaya a Benito Urteaga en lugar tuyo, ¿cuál es el problema? Así, pero estoy poniendo énfasis porque en estos términos estábamos discutiendo, ¿no? Y dijo, no, compañero, porque es importante, después de tantos años, la unidad con los montoneros, lo que es importante, piensen en la revolución. Bueno, y la cuestión es que votamos, cosa que en una reunión de ese cuerpo casi nunca votábamos, siempre era por unanimidad. Votamos y perdí la elección, Entonces él se quedó hasta el 19 de junio. Y como él ya no tenía casa, se quedó viviendo en la casa de Domingo Mena. Finalmente llega el 18 de julio, que era domingo, y nosotros nos reunimos con Roby en la casa del departamento de Mena, todo el domingo reunido, porque el 19 él iba a la reunión con Firmenich y a la tarde ya se iba. Ya tenía pasaje, todo preparado, porque a la tarde se iba. Entonces el 18 los despedimos, todo eso. Al otro día, el 19, a eso de toda la tarde más o menos, yo decido ir para la casa, porque suponía que Santucho había terminado la reunión con Firmenich, entonces, pero nosotros teníamos en esa época un mecanismo de seguridad que era señal de peligro, que era que cuando íbamos a una casa hablábamos por teléfono. Llamábamos por teléfono y alguien nos decía, todo está bien, siempre había una clave. Y mi clave en ese momento era Flores, apellido Flores. Entonces llamo a la casa, pero yo bajé del auto y me busqué el teléfono, llamé, pero con total, ¿viste? La burocracia, ¿no? Hola. Y entonces del otro lado, una voz desconocida dice, hola, ¿quién habla? Flores. ¿Quién habla ahí? Bueno, Flores, ¿cómo quién habla? Venga, que lo estamos esperando. Y era una voz, ¿viste? Uno conoce las voces, ¿no? Tenía que ser Gringo Mena, su mujer o alguno. Bueno, no les puedo decir, era tan inesperado que yo colgué, porque nosotros teníamos en aquel tiempo la información que los teléfonos pinchados podían llegar en 7 minutos la federal al público. Entonces salí rajando de ese teléfono, me busqué otro, cambié de característica y volví a buscar un teléfono público, con lo que significaba aquella época encontrar un teléfono público. Y volví a llamar y llamo. Pero ya la señal esa no me servía. Entonces llamo y entonces de otro lado digo, hola,
¿Quién habla? Entonces le digo, don Luis. Inventé. Ah, otra persona era. Otra persona más pausa. Dice, don Luis. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué anda necesitando? ¿Y quién habla ahí? Bueno, don Luis, ¿qué anda diciendo? Y ahí entonces sí colgué y después me enteré que había llegado un comando con Leonetti a la cabeza, habían asaltado el departamento, bueno, le habían matado a Benito Urtiaga, bueno, se supone que a Roby también, a Gringo Mena lo habían capturado antes, era el desastre. A la noche, Radio Colonia, que en el tiempo transmitía Radio Colonia, transmitió que última noticia, un comando del ejército había matado a Mario Roberto Santucho. Me parece que fue la única vez que salió por radio. Porque al otro día apareció en unos diarios y después, no sé por qué la dictadura borró todo. Y así, de esa manera, lo mataron a Santucho. Yo estuve 10 años fuera de Argentina. Y la paradoja es que los primeros 5 años, primero que la palabra exilio no existía. Nosotros lo rechazamos siempre. Nosotros salimos con Corriarán y yo juntos para reorganizar la fuerza en una situación de... En realidad salimos para pedirle a Cuba, señores, ahora hay una dictadura, queremos apoyo militar. Y cuando tuvimos una entrevista con el embajador, el delegado cubano en Praga, nos dijo, oye muchachos, ustedes tienen que ver qué está pasando en ese país. Ustedes lo están matando están cayendo con la gente, tienen que parar un poco. Para que los cubanos digan que hay que parar. Bueno, ahí nos dimos cuenta. Y a partir de ahí con Corriarán decidimos organizar una serie de actos nuestros, internos en el extranjero, hacer venir a los compañeros de Italia. Empezamos a organizar a la gente en el exterior con la idea de retomar la lucha de otra manera mejor y qué sé yo. Y cada vez se nos puso más. Las condiciones en Argentina estaban cada vez peores, en el sentido del ambiente para hacer una revolución, ¿me explico? Y entonces estuvimos como 4 o 5 años organizando que sí, que venimos, que entramos, salimos, bueno, y bueno, hasta que finalmente el PRT empezó a fraccionarse. La primera fracción fue que Corriarán se fue por un lado, yo por otro. Después se siguió fraccionando hasta que en el año 80 el PRT para mí quedó disuelto. En México, fue en México que ya estábamos en México a esa altura y de hecho se había disuelto y además habían hecho una operación clandestina en México y entonces estaba bastante complicado legalmente. La cuestión es que yo me tuve que ir de México y ahí sí me refugié en las Naciones Unidas y ahí sí empezó mi exilio. Ahí sí fui exiliado porque llegué a Suecia no como Luis Martínez, sino como Kremer, exiliado, con estatus de refugiado, y estuve 5 años en Suecia organizando, viendo qué hacíamos de nuevo y escribiendo sobre todo la historia del PRT. Una cosa que me haga cargo de la responsabilidad que tengo como dirigente y otra cosa es pensar que los demás fueron unos estúpidos que nos siguieron la boludez que nosotros decíamos, perdón por la mala expresión, porque eso es hablar muy mal de los cientos de compañeros que tenemos desaparecidos y muertos. Todos fueron conscientes de lo que hacían y la aventura, uso la palabra aventura para que nos entendamos, la apuesta, me gusta más la apuesta a ese proyecto revolucionario la agarramos, le hicimos todo. Nadie obligó a nadie, la hicimos todo y todos estábamos convencidos. Tengo mi propio hermano desaparecido que estaba convencido, mi hermano con su humor que decía, bueno, ¿cómo va a temblar el imperialismo? Y la felicidad que fue eso no la pueden comprender quienes no la vivieron. Entonces, en ese sentido, si fuera así, nunca haríamos historia.
Porque si fuera así, entonces Espartaco no se tendría que haber alzado, el Che Guevara será el primero que habría que fusilar. Me explico, ¿no? Ese tipo de... nosotros podemos marcar errores, como estoy marcando, para no repetir los errores, pero no para condenar. Yo le puedo marcar 20 errores a Santucho, que fue mi jefe, y me puedo anotar 50 errores míos. Pero todos tienen que ser para aprender, no para condenar. Si es para condenarme, bueno, yo no tengo, en ese sentido tengo la cosa muy tranquila. Yo le doy una importancia muy grande a la subjetividad. En general, en el marxismo oficial, todo lo que es subjetivo es pequeño burgués. Yo creo que no, que justamente el pensamiento tiene la carga de subjetividad es fundamental. Y yo creo que el Che Guevara es el mejor ejemplo de eso. Por lo tanto, yo le doy una importancia muy grande a la ética. Y yo creo que lo que yo puedo defender del PRT, hay un montón de errores, que algunos acabo de decirlo. Lo que nadie nos puede discutir fue nuestra ética, como nadie puede discutir la ética de Santucho. Y parte de la ética es la búsqueda de la verdad sin tapujos. Y por lo tanto, después de la muerte de Santucho, cuando nosotros fracasamos en querer reorganizar el PRT, en querer seguir con la lucha, sobre todo cuando vimos que ya el periodo estaba agotado, era evidente que ya no era un problema de cuadro, era un problema de que no había condiciones para seguir ese tipo de lucha, que después vino el alfonsinismo, todo eso. En ese momento yo escribí un libro que se llama Hombres y Mujeres, del PRT, con esta idea. La historia se va a repetir, en el sentido que la revolución sigue, la historia... No cometamos los mismos errores. Entonces, en mi libro acentúo los errores para que no los repitamos. La derrota excede la derrota que sufrimos en la Argentina. La derrota es una derrota universal. Entonces tenemos que rehacer esa derrota, recrear el socialismo que pensamos, cómo será en el futuro. En este camino, la única pedagoga, pero gigantesca pedagoga, es la historia. La historia es la que más enseña, y la historia nos enseñó muchas cosas. Y cuando yo estoy hablando de historia, bueno, está bien, la gran historia y también la historia del PRT.